Espero que estemos bien. Vamos a estar mirando un tema hoy. Tiene que ver con este pasaje de Lucas 14:26. Y no vamos a mirar todo el versículo, solo esta frase inicial. Si alguno viene a mí y no. Si alguno viene a mí y no. Pues en esta mañana, esta enseñanza estará basada en esta frase de este versículo. ¿Cuántas palabras tiene esta frase? Si alguno viene a mí y no. 7 palabras. No es el sermón de las 7 palabras, pero sí va a ser un sermón sobre 7 palabras. Entonces cada uno de nosotros seguramente, si ya somos hijos de Dios, si ya hemos creído en el Señor, estamos caminando hacia el Señor Jesús. Seguramente estamos avanzando, deseando seguirlo, deseando caminar con Él. Y entonces, para todos nosotros, esta mañana Dios nos quiere alentar, nos quiere animar a cada uno con esta enseñanza desde su palabra. Vemos dos cosas en esta frase: el significado y la condición. ¿Bien? El significado y la condición. Cuando dice, si alguno viene a mí, ¿qué significa esto? Si alguno viene a mí, ¿qué significa esta primera parte? Y luego dice, y no. Entonces hay una condición, ¿cierto? Veamos esto del significado. Yo creo que si pudiéramos decir de otra forma, es como si el Señor dijera, si alguno me quiere copiar, me quiere imitar, me quiere seguir, me quiere creer, me quiere obedecer, me quiere agradar, me quiere respetar, me quiere honrar, me quiere adorar, ¿sí? Y estamos caminando todos con ese deseo como de subir, ¿sí? Como de vivir la vida cristiana en una manera que copia al Señor, que imita, que le sigue, que le cree, que le obedece, que le agrada, que le respeta, que le honra, que le adora. Bueno, agrupé esas palabras, tal vez copiar, imitar y seguir, tal vez sea un nivel, tal vez, no sé, un nivel en la vida cristiana, pero tal vez creer, obedecer y agradar es como otro escalón, como otro peldaño en esto de si alguno me quiere. Y respetar, honrar y adorar es como otro peldaño en la vida. Hay veces estamos de pronto en el de copiarlo, imitarlo, seguirlo, ¿cierto? O de pronto estamos en algún momento de la vida cristiana en creerle, obedecerle, agradarle. Y en otros momentos en la vida cristiana estamos en esto de respetar, de honrar, de adorar al Señor Jesús en nuestras vidas, como con lo que hacemos, cómo vivimos, con lo que pensamos, con lo que decimos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo decidimos. Entonces ahí estamos. Estamos procurando. Yo digo que es un tema de procurar. Pero el Señor Jesús dijo, si alguno, o sea que esto es para cada uno de nosotros, tal vez hablando a varios en ese momento, pero dirigiéndose a cada uno. Esto es el discipulado con el Señor, es de alguna manera muy personal, muy personal. Nuestro andar, nuestro seguirlo es muy personal. Va quedando entre Él y yo, va quedando entre Él y nosotros y cada uno de nosotros. ¿En qué momento estamos en esta mañana? ¿Cómo nos sentimos? Tal vez solo tratando de copiar algo, o ya adorándolo, viviendo una vida de total adoración, total rendición, total humillación, o tal vez alguien dirá, no, estoy tratando de creerle, hasta ahora estoy en ese nivel de creerle y creerle para obedecerlo. Bueno, bien,
pero creo que todos los que somos hijos e hijas de Dios, ya estamos en alguno de estos peldaños, en alguna de estas, ¿no? Niveles, por así decirlo, en la vida, y con el deseo de ¿qué? De ir subiendo, pareciéndonos al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por traernos a tu palabra, por traernos a ti mismo, porque nosotros te necesitamos. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú no te cansas de amarnos, de perdonarnos, de esperarnos. Y estamos aquí todos, cada uno de nosotros queriendo escucharte una vez más y ver cómo en esta semana de nuevo caminamos en tus huellas. Te seguimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que en este versículo, cuando veíamos, si alguno viene a mí, tal vez significa eso. Tal vez significa eso. Eso de creerle, de imitarlo, de copiarlo, de agradarlo. Tal vez. Ahora pasemos a la condición. Y en esta mañana, esta frase de si alguno viene a mí, va a estar más concentrado en el y no. Solo en esas dos palabras, y no. Y no en este caso es igual a dejar, perder, cargar, negarnos a nosotros mismos, renunciar, aborrecer, sacrificar, crucificar, morir y hacer morir. Entonces, como dije en esta mañana, queremos pasar un tiempo pensando en el y no, o sea, igual a deja, pierde, carga, se niega, renuncia, aborrece, sacrifica, crucifica, muere y hace morir. Antes veíamos en el anterior que la flecha estaba procurando subir y no es que subiera mucho, pero bueno, por la gracia de Dios algo estamos subiendo y es Él en nosotros, ayudándonos ¿sí? A subir. Pero el y no tiene que ver con, en cuanto a nosotros, descender. Descender. Y fíjense que la flecha de descender sí está mucho más hacia abajo, ¿no? La vida cristiana, nuestro andar con el Señor a diario, todas las semanas, todos los meses, una vez nos salva. Realmente la vida cristiana es mucho que dejar de nosotros y algo, poco a poco, que ir copiando de Él. Y no, en la Biblia aparecen estas verdades: dejar, perder, cargar, se niega, renuncia, aborrece, sacrifica, crucifica. Es para entender esa condición, ¿sí? Y lo vamos a estar mirando hoy desde el idioma original, el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego común, en el griego que todos hablaban en esa época, en el primer siglo. ¿Qué significa deja? Primero, el primer asunto de cómo entender la condición, deja, viene del griego kataleipo, es dejar atrás, abandonar. Tal vez de esa palabra viene catarsis. Después de estas cosas, dice en Lucas, salió el Señor Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este pasaje es para mí muy especial, porque ¿cómo pudo ocurrir que este hombre que estaba allí en el mundo, en el mar, ¿cierto? En el mar del mundo, ahí con su tiempo, su vida, en ese mar de cobrando los impuestos, porque todos nosotros
Cuando oímos al Señor Jesús, estábamos en ese mar con nuestro tiempo, en nuestro reloj, a nuestra manera. Ahí está la otra imagen, ¿no? Que mirando el mar y el reloj y el tiempo. Y de pronto el Señor le dice a Leví, sígueme. Bastó una sola palabra, decir, sígueme, ¿cierto? Estamos mirando eso de dejar, dejándolo todo en este pasaje. Es la idea en griego, es como botar al mar, es como dejar atrás, soltar para que se pierda, soltar para nunca retener más. ¿Y qué hemos soltado para nunca retener más? ¿Qué hemos dejado ya? ¿Cierto? Este hombre, Leví, que es Mateo, realmente este Leví es Mateo. Este Mateo es el autor del libro de Mateo. ¿Sí? Mira la clase de persona que llegó a ser, ¿no? La clase de discípulo del Señor Jesús, hasta donde Dios lo llevó. Pero es que él arrancó de una manera como muy drástica, ¿no? Lo dejó todo, dejándolo todo. Nunca entenderemos esto, pero eso fue lo que pasó en el caso de Leví. Lo dejó todo y entonces al instante que el Señor lo salva, ya él camina con el Señor, le sigue, lo deja todo, paga el precio, pero lo disfruta porque llama a todos los que les ha quitado plata y les ha robado y hace una gran fiesta y hace una gran reunión y hace una gran celebración. Realmente la vida cristiana para algunos de pronto es solo sufrimiento y costo y cuesta y le toca. Es cierto que hay un costo, es cierto que nos toca, hay veces, es cierto que hay dolor, es cierto que hay, pero también hay gozo, también hay disfrute. La vida cristiana no es solo dolor y sacrificio y tristeza. No, no, también el Señor da gozo. A pesar de que uno lo deja todo, hay un gozo en el corazón, hay un disfrute, hay motivo para celebrar, hay motivo para hacer fiesta. Para él ese día, aunque lo dejó todo, fue un tema de celebrar, un tema de reunir a todos los amigos y hasta devolverles en parte lo que les había quitado y quedarse con poquito. Así estamos en la vida cristiana, aprendiendo esto, de dejarlo todo, dejándolo todo, muy fuerte ese concepto, todo. Luego pasemos a perder, porque también y no, que es la condición, significa perder. Perder viene de este griego apolumi, que significa destruir o arruinar. Vamos a mirar este versículo de Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, o sea, la arruinará. Todo el que quiera, el que trate, el que se esfuerce por salvar su vida en sus fuerzas, la va a arruinar, la va a destruir. Y todo el que la pierda, la salvará. Bueno, ahí tenemos la imagen de unas ruinas en Grecia, ¿cierto? Para comprender un poquito que la vida sin Cristo es ruinas, que la vida sin Cristo y sin andar como Cristo quiere que andemos es terminar arruinados, es terminar vencidos, es terminar destruidos. Pero cuando destruimos y arruinamos nuestra vida, le traemos ruina por amor al Señor, entonces ahí es donde podemos entender cómo podemos ser salvados en este mundo a diario, porque podemos ser salvados a diario. Y en lugar de vivir arruinados, poder vivir salvados a diario. Cargar. Cargar viene del griego auri. Y no sé si de esa palabra viene eso de la aura. Y es levantar un peso, pagar un precio. Levantar un peso pagando un precio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahí está este concepto de auri,
tomar la cruz, tiene que unirse con la cruz, porque si no cambia la palabra, el griego sería diferente, pero tomar la cruz es auri y sígame. O sea que todos los días tenemos que vivir con el aura, ¿sí? De cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? ¿Qué es ese auri? Es identificarme con Cristo, es identificarme con su muerte, es identificarme con su resurrección, es identificarme con su sepultura. Me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años que viva, nos identificamos. Y eso es pagar el precio, levantando el peso y pagando el precio. Ahí está esa ilustración, todos haciendo nuestro mejor esfuerzo por identificarnos con el Señor. Vamos a orar un poquito otra vez, oremos para que el Señor nos siga despertando, porque hay veces uno se cansa, necesitamos que mejor lo haga el Señor, ¿verdad? Más que mi esfuerzo personal. Dios, gracias por tu palabra. Yo sé que algunos de nosotros ya lo hemos dejado todo en cuanto a ese todo que teníamos que dejar. Y te damos gracias porque lo podemos dejar en el mar de este mundo, y para que el mundo lo disfrute de alguna manera, ayúdanos a cargar nuestra propia cruz, o sea, nuestra propia condición de identificarnos contigo en el trabajo, en la calle, en el barrio, con los amigos, con la familia. Enséñanos, Señor, cómo levantar ese peso pagando el precio. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, se niega. Esta es otra condición. Se niega. Viene del griego aparneomai, que es rehusar, asociarse o desasociarse. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, vamos a cambiar ahí, niéguese a sí mismo por lo que significa. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, rehúsese, asóciese o desasóciese. Y negarnos a nosotros mismos algunas veces tiene que ver con asociarnos con Cristo, con su palabra, con su pueblo, ¿cierto? Con su consejo. Pero otras veces tiene que ver con desasociarnos de algunas cosas. La vida cristiana o la vamos a vivir en el espíritu o la vivimos en la carne. Nos hemos visto algunas veces en el día como viviendo en nuestra carne, cuando el ego se sienta en el trono de nuestro corazón, y entonces se sube el ego, y cuando se nos sube el ego, ¿qué pasa? Vivimos centrados en nosotros mismos, para nosotros mismos, queremos tomar el control de todas las áreas de nuestra vida, y Cristo queda como destronado, ¿cierto? Pero no es así como Dios quiere que vivamos. El Señor quiere que vivamos procurando que Cristo sea quien esté en el trono de nuestro corazón, y nuestro ego a sus pies, a los pies del Señor Jesús. El ego necesita siempre estar a los pies del Señor Jesús. Y así todas las áreas de nuestra vida van a estar ordenadas, van a tener un orden sobrenatural. O sea, como todo se pone en orden. ¿No nos pasa que hay veces, en algún momento del día, como que cuando el ego sube, todo se nos desordena? Ahí están las áreas, sí, pero todo se nos vuelve complejo, se nos desordena el mundo, nuestro mundo interior, y empezamos a agredirnos a nosotros y a agredir a los demás, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso?
porque el ego está gobernando. Siempre que el ego nuestro gobierne, entonces vamos a ser carnales, a ser, ¿cierto? Vamos a vivir equivocados, pero queremos que Cristo vuelva al trono de nuestro corazón y el ego a sus pies, a los pies del Señor Jesús. La vida cristiana es esto, todo el tiempo poniendo en orden nuestro mundo, y es el Señor Jesús quien nos puede ayudar, es el único que nos puede ayudar a ponerle orden a nuestra vida emocional, a nuestra vida económica, a nuestra vida familiar, a nuestra vida académica. Solo Cristo le da orden a todas las áreas de nuestra vida. Eso es negarnos. Ese es el concepto de aparneomai. Trae esa idea de asociarnos, de rehusar, de poner en orden. También esa condición de y no tiene que ver con renunciar. Allá en Lucas 14:33, esta palabra renunciar es apotazo. Apotazo. Suena como a porrazo, ¿no? Como a tiestazo. Desistir, rechazar, quitar de encima, prohibir. Entonces, como hijos e hijas de Dios, queremos comprender esto. Este otro ángulo de la condición. Así pues, cualquiera de vosotros que no apotazo, que no desiste, que no rechaza, que no quita de encima. Mientras tanto vamos viendo la imagen de la mente. O sea, este concepto apotazo es que todos tenemos en nuestra cabeza un poco de cosas, ¿cierto? Todo el tiempo, en un momentico, tanto hombres como mujeres, en un momentico, mientras estamos haciendo el oficio en la mañana, en la tarde, no sé, y ahí están en la mente las cosas. Gente, ¿qué más tenemos en la mente? De pronto la familia, ¿cierto? De pronto ahí el corazón, ¿ah? De pronto enamorada, de pronto el afecto a los demás, el amor por sus padres, de pronto por los abuelos, de pronto tenemos esas ideas. No sé si hay alguna jovencita ya enamorándose de alguien, de algún tipo chico, algún joven. Bueno, eso es inevitable. Eso es inevitable. Pero ¿cómo vamos a renunciar? Está también la música. Yo no sé cuántos escuchan tanta música todo el día, pero pues la música es también en la mente, está la música, está la diversión, está el disfrute, está la vacación, está la salida, el trabajo. Y entonces dice el pasaje, así pues cualquiera de vosotros que no desiste, rechaza, quita de encima. La vida cristiana, algunas veces tenemos que quitar de encima todo eso, todo, pero todo, para darle lugar al Señor. Y entonces, pero bueno, algunas veces, algunas de esas cosas, sobre todo cuando alguna de esas cosas no glorifica a Dios, no honra a Dios. Sabemos que eso no agrada a Dios. Y entonces, ¿cómo quito de encima? Y no es fácil, ¿no? Pero ahí está el Señor ayudándonos para desistir, para rechazar, para quitar de encima, para prohibirnos a nosotros como, no puedo pensar eso, no puedo pensar más en eso. Y toca ser juicioso en eso, toca ser muy, muy fuerte con uno mismo, decir, me quito de encima esto, o porque si esto no me lo quito de encima me va a aplastar, ¿sí? Si esas cosas no nos las quitamos de encima, nos van a hacer daño, nos van a perjudicar. Y este es el concepto de renunciar. Lucas 14:33 tiene que ver con eso. Vamos a mirar otro no, que es otra condición, que está en la Biblia, en versículos que tienen que ver con él, si alguno quiere venir en pos de mí. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece. Hemos oído esta palabra, ¿no? Aborrece. Hemos seguramente algunos oído este versículo en la Biblia. Aborrecer a nuestro papá, a nuestra mamá, a la mujer,
a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, a la familia, a los más grandes afectos, a los amigos de pronto, y aún nuestra propia vida. Si el Señor Jesús dijo que debemos amarnos a nosotros mismos, pero en este caso está diciendo que debemos, ¿qué? Aborrecernos a nosotros mismos. Y entonces, en este pasaje y otros pasajes que tienen que ver con la idea de si alguno viene a mí y no aborrece, en estos pasajes, aborrecer en griego significa esto, amar menos. Ahí están los corazones, amar menos, amar menos, amar menos, amar menos a mi mamá. Respecto a Cristo, yo tengo que amar menos a mi mamá. Qué novedad esta mañana para alguien. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que Él no puede, Él no quiere que lo amemos igual que a nadie. Tengo que amar al Señor más que a mi mamá, más que a mi esposa. Tengo que amar al Señor más que a mi esposo. Tengo que amar al Señor más que a mi papá, más que a mi amigo, más que a mi hermano en Cristo. Todas mis relaciones personales, comparadas con mi relación con el Señor Jesucristo, es amar menos. Amar menos. Entonces, aborrecer no es odiar. Hay que tener mucho cuidado, no faltará quien predica saca un sermón ahí que tenemos que odiar. No es odiar. No es que me fastidia, porque pues alguien en esta mañana dirá, wow, mira, Orlando está enseñando que te debo odiar, mi amor. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que tenemos que odiarnos. No, tenemos que amarnos menos comparado con el amor al Señor Jesús. Y queremos eso, ¿verdad? Queremos amar más al Señor Jesús que a cualquiera relación, aún que a nosotros mismos, ¿o no? ¿O no? Pues claro que sí. Si no, ¿en qué estaríamos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Vamos a mirar otra condición. Sacrifica. Sacrifica viene del griego tusia o tisia. No sé si tísico viene de allá. Se seca. No sé. Pero el concepto es ofrenda. Ofrenda que sirve a Dios. Este concepto y no sacrifica es y no se ofrenda a Dios, pero se ofrenda para servirle. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda, en servicio a Dios. ¿Sí ve que sí calza? Sí calza, ¿verdad? Siempre que ponemos el idioma original griego, encontramos su significado y lo ponemos en el versículo, calza perfecto. Que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda, en servicio a Dios agradable, que es nuestro culto racional. En el mundo de las empresas, ¿cierto? Por años hay que calificar cómo fuimos atendidos, si bien o mal, ¿cierto? Y entonces uno va a alguna tienda, uno va a algún restaurante, uno va a un hotel, aún en lo virtual también, y entonces le piden a uno que califique el servicio, si fue bueno, si fue malo, si fue regular, ¿cómo fue el servicio? Y mi pregunta es, Señor, ayúdame, muéstrame, califícame por tu Espíritu Santo, ¿cómo está mi servicio a ti? ¿Te estoy sirviendo realmente? ¿Estoy siendo una ofrenda agradable para ti? ¿Mi vida es una ofrenda? ¿Mi vida es una ofrenda de servicio a ti? Hay otro pasaje que puse para esta condición, está en Hebreos 13:5 dice, también aplica allí el mismo concepto griego, tusia, y es así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él ofrenda de alabanza.
servicio de alabanza. Cuando adoramos, cuando cantamos a Dios, cuando lo exaltamos, cuando le reconocemos, no solo adoramos y no solo alabamos a Dios cuando cantamos, por supuesto, es otra forma de adorarlo, pero cuesta, ¿cierto? Hay un sacrificio, hay un costo, salirnos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, salirnos de nuestra propia comodidad. ¿Qué tal adorar al Señor cuando estoy triste? ¿Qué tal adorar al Señor cuando estoy enojado? ¿Qué tal adorar al Señor cuando estoy contrariado? Adorar al Señor cuando algo me molesta, cuando algo me ataca, cuando la carne me está traicionando y en ese momento de decir quiero ser una ofrenda para ti, una ofrenda de servicio para ti. Y tenemos que correr rápido, rápido y traer nuestra alma a adorar a Dios, a ofrendarle un servicio a Dios, servir a Dios. Entonces, esta es otra condición. Hay otra condición, crucifica. Crucifica, esta palabra viene de griego stauro. Stauro es culpar, condenar. Con Cristo estoy juntamente culpado, condenado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que condenar en nosotros todo eso que sabemos que el Espíritu Santo nos advierte, nos dice, eso no es de Dios, hay que condenarlo, hay que culparlo, hay que llevarlo a la corte, al juez, ¿sí? Para que dé su sentencia y nos condene. Así como el Señor Jesús un día fue culpado, condenado, con la diferencia que el Señor Jesús fue inocente. Nunca pecó. Mientras que nosotros, ¿cierto? Pecamos, con cierta regularidad pecamos, ¿cierto? Y tenemos que llevar esa condición de pecado y condenarla y ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Tenemos de confesar nuestra culpa. En el griego es ponerme de acuerdo con Dios. Señor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que acabo de hacer es cierto, es feo, es malo. Lo que acabo de pensar es cierto, tienes razón. Y me pongo de acuerdo. Y gracias que como hijos de Dios tenemos en Cristo nuestro mejor ¿qué? Abogado. Como nuestro mejor abogado delante de Dios el Padre. Pero tenemos que muchas veces entonces confesar nuestra condición débil, nuestra condición equivocada y condenarla, culparla. Con Cristo estoy juntamente condenado, culpado, colgado. Ya casi vamos a terminar. Bien, nos quedan unos minutos. Vamos a mirar otra condición. Está en Juan 12:24. Muere. Ya veíamos allá en esa escala, ¿no? De las condiciones, de perder, cargar, negarnos a nosotros mismos, renunciar, todo eso. Y al final allá también estaba la palabra muere, ¿cierto? Ahí está, muere. Casi de últimas porque este muere es distinto a hacer morir y ya lo vamos a mirar en la Biblia. Una cosa es morir y otra cosa es hacer morir. Volvamos entonces a la primera muerte. La primera muerte, muere, es apotenesco, separar, poner afuera, sepultar. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si se sepulta, si se pone afuera, si se separa, lleva mucho fruto. Este concepto aquí, morir, es el concepto concreto de sepultar un cadáver. Sepultar un cadáver. Bueno, no quiero en ninguna manera crear un ambiente de que esta semana alguno de nosotros se va a morir. Espero que no sea eso, espero, pues tantos funerales cada día, 150, 180, 190 personas muriendo cada día, por lo menos entre nosotros. Pero volvamos al griego.
En la vida cristiana, como cristianos, tenemos que haber pasado por esto de la muerte. Allá, ver el ataúd. Pensar, allá está el hombre viejo, la mujer vieja, el antiguo hombre. Ahí está. Cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, sepultó conmigo a ese Orlando sin Cristo, a ese Orlando vendido al pecado, a ese Orlando regalado al pecado, a ese Orlando que vivía para sí mismo, a ese Orlando inconverso. Y entonces, esta muerte es la que todo creyente ya experimentó, espero. Y es que hemos nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario morir. ¿Sí? Morir. Y entonces de esta muerte es el concepto de y no muere. Pero ahora como hijos e hijas de Dios es necesario hacer morir. Y este es otro concepto en griego muy distinto al anterior, ¿cierto? Que era apotenesco. En cambio este es necro, privar del poder. Entonces vamos a leer Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese que ya está hablando de una persona que está caminando con Cristo, es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero ¿qué? ¿Pero qué? Que allá ese maldito, ese viejo hombre todavía está en nosotros. Pero como está en nosotros, tenemos que hacerlo morir a diario. Y es privarlo del poder. ¿Listo? Privar del poder, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Gracias a Dios soy cristiano. Gracias a Dios soy su hijo. Gracias a Dios ya soy salvo. Pero en la práctica, todavía, ¿sí? Ese Orlando antiguo trata de gobernarme, trata de controlarme, quiere tomar el control de mi vida. Y entonces hacer morir es necro, de donde viene la palabra necropsia, la manera de ir comprendiendo cómo agradar a Dios. Algunas veces necesitamos estudiar qué es el problema que nos lleva a la idolatría, cuál es el problema que nos lleva a la impureza sexual, cuál es el problema que nos lleva a la mentira. Y tenemos que entrar, ¿sí?, en un proceso de restauración espiritual, de consejería especial, de cuidado integral, de entender, oiga, ¿qué es lo que me lleva a mí a la fornicación? ¿Qué es lo que me lleva a mí a la impureza? ¿Qué es lo que me lleva a mí a esos malos deseos? Y algunos de nosotros estamos en ese proceso de pedir ayuda, de ver qué es lo que subyace, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí adentro? Y bueno, el Señor tiene el poder, no solo para salvar, pero Él tiene el poder para sanar, para sanarnos emocionalmente, para sanarnos espiritualmente, para sanarnos en muchas áreas de nuestra vida. Y en la vida cristiana, a algunos, no solamente es un tema de ya soy salvo y listo, y voy para